Estamos de vuelta en Integración Nacional, en este segundo bloque de nuestro programa. Habíamos quedado con nuestros oyentes en charlar algunos temitas y vamos a empezar quizás por las noticias internacionales, o quizás no, quizás sí, quizás sí, bueno, está bien. Comenzamos con la noticia internacional. Hundir la economía global sale barato, dice RT Noticias, en un sitio ruso bastante interesante que tiene algunos informes bastante sesudos respecto de lo que está pasando con el tema de la crisis internacional, así que lo recomendamos de paso, porque ahí ustedes pueden encontrar siempre información reciente de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos. Y esta nota tiene que ver con que la Goldman Sachs no va a ser denunciada, ha sido denunciada, no va a ser juzgada realmente, a pesar de que en el 2011 el Subcomité Permanente de Investigación del Senado norteamericano elaboró un informe con denuncias que acusaban a la Goldman Sachs sobre operaciones con hipotecas basura. Recuerda el 2008, las hipotecas subprime, todo el quilombito. Bien, la Goldman Sachs hizo un gran negocio con esto de las hipotecas basuras e inclusive engañó a sus clientes, a pesar de que estaba timbeando con estas hipotecas de alto riesgo, estas hipotecas basura, y ganó algo así como 1.300 millones. Se lo hizo así de toque, digamos, como para empezar a conversar. Es lo que ganó con el tema de las hipotecas basura. Hay que recordar por el tema de lo que se llama el tema de las hipotecas basura. Lo que se hacía en su momento es que distintas hipotecas que se tomaban la gente dentro de Estados Unidos, generalmente de gente de escasos recursos y que tenía ciertas dificultades para pagar, lo que hacían era juntar algunas hipotecas buenas con muchísimas hipotecas malas y a todo esto ponerle una nota y timbiarlas en la bolsa y apostar con estos distintos paquetes y se la iban pasando entre sí. Esto iba generando a su vez una suba del valor de estos paquetes que hacía que podías ganar una gran cantidad de dinero con todas estas hipotecas. Sin embargo, con lo que se estaba jugando era con las viviendas de las personas. Esto llegó un momento en el que esta burbuja estalló, que fue cuando muchísima gente empezó a dejar de pagar y empezaron todos a tratar de deshacerse de estos paquetes, justamente, donde estarían implicados agencias calificadoras, los bancos y distintos entes financieros internacionales que todos en su complicidad no salieron perdiendo. En última instancia, si tuvieron que quemar a uno o a dos, a Lehman Brothers, por ejemplo, lo hacían, mientras todos los demás seguían sobreviviendo. Exactamente. La especulación les permitió hacer ganancias siderales a estas bancas norteamericanas, particularmente a Goldman Sachs, que hizo de la crisis millones, y que hoy en día la justicia dice que no lo va a juzgar, a pesar de los informes preliminares del Senado norteamericano y de muchísimas denuncias que se han hecho en contra de esta banca. Y acá podemos ver cómo la llamada corporatocracia internacional, esta suerte de grupos financieros internacionales, empiezan a copar desde hace mucho tiempo el Estado norteamericano. Y hoy en día lo podemos ver en Europa más nítidamente, cómo sus tecnócratas empiezan a copar el Estado y a manejar los destinos de esos estados en función de los intereses de la banca privada, fundamentalmente norteamericana. Claro, por ejemplo en Europa Mario Monti, los distintos candidatos a la presidencia de Grecia, el presidente incluso del Banco Central Europeo, todos responden a alguna de estas grandes entidades financieras internacionales. Claro, en cierta forma sí, la justicia norteamericana juzgase a la Goldman Sachs debería juzgar a muchos tipos que hoy están en funciones gubernamentales, también porque son funcionales a esta. Y hemos dicho infinidad de veces que lo que están buscando la Troika Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y los distintos personajes que han ubicado en las esferas públicas de esos países, y fundamentalmente el Estado norteamericano, lo que buscan no es salir de la crisis
con un nuevo estado de bienestar, donde la población recupere el empleo, sus viviendas y demás, sino que lo que buscaron en un primer momento, en el 2008, cuando estalló la crisis, fue rescatar a los bancos. Y hoy en día lo que están haciendo es que los bancos sigan ganando plata a partir de esta crisis. Y fíjense cómo en todo proceso de crisis existe una mayor concentración de los sectores ya concentrados en el mercado, a tal punto que tanto Europa, en Europa como es el caso de Alemania y Francia, empiezan a subsistir a partir de la extracción de los recursos de estos estados ya ahorcados de por sí, como son Grecia, Irlanda, digamos los estados más chicos. Ellos subsisten de eso. Estados Unidos del resto del mundo. Y los grandes bancos empiezan a quedarse con los bancos más pequeños. Estos procesos de concentración son típicos de las etapas de crisis. Y la Goldman Sachs no solamente ha podido hacerse de otros bancos más pequeños, sino que controla prácticamente todo el proceso de reestructuraciones de deudas en Europa. Es decir, que está ganando mucho más durante esta crisis que previo a la misma. Por supuesto. De esto, justamente, de todas estas ganancias siderales que se empiezan a filtrar, es necesario cada vez más y más. ¿Por qué? Justamente post esta época de la crisis, cada uno de estos pequeños bancos, como vos ibas nombrando, se van liquidando justamente sus ganancias y tratan de quedarse con, llámese por ejemplo en Estados Unidos en las hipotecas, o en Europa, por ejemplo, se empiezan a fundir con tarjetas de crédito y empiezan cada vez a concentrar mayor cantidad de capitales. ¿Por qué? Porque justamente estos valores con los que se jugaron en su momento ya no tienen el mismo valor que antes, porque todos saben de que ya no se puede jugar con estos papeles y los mismos estados nacionales están comprometidos. ¿Qué es lo que hace esto? Hace una mayor presión internacional a países, por ejemplo, como el nuestro, a la hora de transar, por ejemplo, o a la hora de enfrentarse con agentes financieros internacionales. Ellos están en cada uno de los países de distintas formas. Si bien la Goldman Sachs, por ejemplo, ha abandonado el grupo Clarín, sin embargo, sigue siendo asesor de algunas empresas y algunos bancos, por ejemplo, dentro de la Argentina, e incluso tiene algunos tipos de relaciones con muchas consultoras que tienen apoyando el tema de las empresas petroleras yanquis e inglesas que están buscando explotar el petróleo y los recursos hidrocarburíferos dentro del territorio nacional, más precisamente en las Islas Malvinas. ¿Qué hace esto? Justamente que cada vez se volatilice más el escenario internacional. Entonces ya nos importa menos cada vez intervenir, por ejemplo, en los distintos países. Les importa menos, por ejemplo, realizar algún tipo de golpe de Estado, como le realizaron a Lugo, algún tipo de intervención militar o apoyo de inteligencia, como están haciendo en Siria. Entonces se están peleando para ver quién se empieza a quedar en medio del quilombo, quién se puede quedar con la mayor tajada. En este escenario se mueve la Argentina, que debe ver cómo se pone primero, frente al escenario internacional, y segundo, cómo justamente puede evitar las consecuencias que pueden ser nefastas para el país si justamente se dejan influenciar por estas grandes entidades financieras internacionales. Para eso es necesario asegurar primero el marco interno, retomando muchas de estas potestades que tuvo una vez el Estado para poder controlar no solamente la economía interna, sino cada uno de los resortes que sirva para poder tener un control del país mismo y un ejercicio directo de la soberanía, que son en última instancia lo que vienen a cuestionar las grandes organizaciones financieras internacionales, la misma soberanía de los estados y la soberanía popular. Exactamente. Y esta banca norteamericana, la Goldman Sachs, que domina el sistema financiero internacional, obviamente ha transgredido cualquier tipo de soberanía estatal. Sin ir más lejos, lo que vos mencionabas recientemente, el hecho de haber puesto funcionarios salidos del riñón de la Goldman Sachs a ser ministros de Economía, o primer ministro en países europeos.
Ahí es muy interesante, en la última edición especial del Le Monde Diplomatique, ahí Ignacio Ramonet habla de los nuevos protectorados. Protectorado por la figura jurídica que se le daba durante la Segunda Guerra Mundial a algunos estados que estaban protegidos, entre comillas, por otros, o que en realidad eran anexiones territoriales. Que quedaba muy mal decir, vengo y te conquisto. Claro, entonces son una forma de conquista. Venían y se hacían cargo de tu gobierno, de tu territorio, de tus recursos fundamentalmente, y lo único que te permitían era elegir a tus candidatos y seguir teniendo tu bandera, pero en realidad el que dominaba los destinos de ese estado era otro. Y en Europa está pasando exactamente lo mismo. Ahí, si bien es la troika europea la que está manejando los destinos de países como Grecia, Italia, Irlanda, entre otros, o Portugal, o España, también quien maneja fundamentalmente la economía de esos países han sido funcionarios de la Goldman Sachs. Es decir, el sistema financiero interviene directamente atentando contra la soberanía de estos países. Es más, justamente en estas distintas medidas que han ido buscando, primero tratan de salvarse ellos mismos en cada uno de estos países, como estábamos relatando de, por ejemplo, el tema de Estados Unidos. Sin embargo, también nunca abandonan, por ejemplo, la lucha política. Por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan, por ejemplo, en Grecia, uno de estos países protectorados, ganó justamente el partido que pudo acordar con la suficiente cantidad de partidos para salvar a los bancos. Eso sumado a una profunda colonización de los griegos, donde ellos garantizaban mantenemos el euro y vamos a dar estabilidad económica. Sin embargo, el ajuste va a ser cada vez más profundo. Y es la receta que tratan de impulsar en cada uno de los países donde ellos plantean una suerte de estabilidad económica. Sin embargo, es únicamente para algunos esa estabilidad. Sí, es muy cierto, ahí es decisivo eso que vos mencionás, el tema de la colonización cultural que se ejerce sobre estos países que ya no son del primer mundo, son la semicolonia de Europa. El caso de Grecia, por ejemplo. Y la colonización cultural que los influencia, porque los bancos no solamente son bancos, también son medios de comunicación, empresas petroleras, universidades y demás, y han llevado incluso a la misma población a votar a aquellos que hoy en día les están sacando el salario, la vivienda y demás. Exactamente. Pero bueno, nosotros también hemos tenido lo nuestro, y ahí veíamos el día de ayer a Fernando de la Rúa una vez más en el banquillo de los acusados. Bueno, una triste historia que hemos sabido superar, pero sin embargo nosotros, a pesar de haber salido de la crisis del 2001 y de que hoy en día la Argentina sea un modelo a seguir para esos países europeos que están hasta las manos, tenemos que tener en cuenta también esto de la colonización cultural, porque los que pregonan el ajuste en la Argentina también cuentan con su prensa monopólica, además que influencia a millones de argentinos todos los días para llevar a cabo los mismos fines que se están llevando en Europa. Escuchamos a muchos periodistas hablar de la austeridad, de que el Estado gasta mucho en obra pública y demás. Bueno, hay mucho gasto social. Claro, tengamos en cuenta lo que está pasando en Europa para tratar de ver por qué en la Argentina no está pasando y por qué sí podría pasar. Justamente si la Argentina cediera a estas presiones y a estas influencias externas, que no digamos de que no existen aún hoy en día, sino de que están en forma de esbirros nacionales, dígase distintos grupos, medios de comunicación, distintos agentes financieros, incluso usinas productoras de sentido como pueden ser universidades. En este mismo caso,
es donde es necesario echar un manto de verdad y ver las relaciones culturales y económicas, incluso sociales, que se dan de los distintos elementos del campo antinacional, que busca, una vez más, terminar con cualquier tipo de gobierno que tenga un tinte más o menos popular. Y justamente es la dicotomía que se plantea en el día de hoy, planteada desde distintos puntos de vista. Por eso vamos a estar, voy a meter un pequeño informe, una pequeña noticia. Desde la revista Integración Nacional vamos a hacer una serie de informes económicos de la realidad argentina, económica principalmente, de distintos puntos de vista, partiendo de varios informes creados a través de distintos organismos nacionales que nos pueden servir para ver un poco una radiografía de qué es lo que está pasando en nuestro país y el papel que está jugando hoy en día los distintos sectores que lo componen. Así es, usted los podrá acceder a ellos a través de www.rinacional.com.ar. Vamos a ir a una brevísima pausa, enseguida volvemos, pero antes vamos a recordar los medios de comunicación. Por internet se pueden comunicar con nosotros por Twitter en @intnacionalfm, por Facebook a Programa Integración Nacional, por teléfono al 155 26 7196. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.